Nosotros queremos una Argentina sin exclusiones, queremos una Argentina productiva, que ponga el énfasis en la producción, en la generación de empleo, y no queremos una Argentina que ponga el énfasis en la especulación. Construir lineamientos de políticas públicas no es algo que esté afuera del debate político. Lo que pasa es que yo creo mucho en el debate político, cuando es debate de ideas. Lo que no creo es en el debate de estigmatizaciones, eso no es debate, eso es confrontación de estigmas y no es debate de ideas. Pero justamente yo creo que discutir el futuro a largo plazo es algo que además puede contribuir a mejorar la calidad del debate político en la Argentina. Ojalá. Tengo esa expectativa, tengo esa esperanza. Para nosotros es un auténtico lujo que hayas podido hacerte un lugar en tu apretadísima agenda para conversar acerca de tu actual quehacer como responsable del programa Argentina Futura, acerca de cómo pensar futuros desde este presente alterado por la pandemia, acerca de los vínculos entre la cultura argentina y el tiempo, acerca de cómo estás viendo el panorama social por venir. Bueno, una primera cuestión tiene que ver con que nos cuentes sobre Argentina Futura, que es un programa que está a tu cargo en la órbita de jefatura de gabinete. Aunque todavía no sucede en la mayoría de los países del mundo, pero cada vez sucede en más países que el Poder Ejecutivo incorpora un área de futuro al propio Poder Ejecutivo. Esas áreas tienen distintos énfasis o pueden tener distintas funciones. Una función puede ser la función de anticipación, digamos, un trabajo más de tipo prospectivo también. Otra función puede ser la de planificación. Otra función puede ser la de construir lineamientos. Nosotros tenemos como misión específica la construcción de lineamientos de políticas públicas para el largo plazo de la Argentina. En ese sentido, es una redefinición con lo que era en la gestión anterior la Argentina 2030 y también, obviamente, en todos los sentidos que la sociedad conoce en términos de los contrastes de valores que hay y convicciones que hay entre la gestión anterior y la nuestra. O sea, eso sería redundante plantearlo, ¿no? Porque obviamente cuando nosotros estamos pensando en un futuro, estamos pensando en un futuro centrado en la comunidad, centrado en el ser humano, centrado en la producción, en el empleo, centrado en la soberanía democrática y la soberanía nacional, etc. No sé cuánto fue el tiempo exacto que pasó entre que iniciaste tu labor en Argentina Futura y se declaró la pandemia. Un primer fruto de ese momento, recuerdo que fue la publicación de algunos libros que aparecieron, de compilaciones de puntos de vista de intelectuales. Ustedes mismos, en el ámbito de Argentina Futura, sacaron un libro que se llama El futuro después del COVID-19. Me acuerdo que ahí definías la pandemia como una bomba, ¿no? ¿Cómo fuiste procesando la experiencia en los meses siguientes? ¿Sobre qué escribirías ahora? Nosotros lo que quisimos hacer en ese momento fue lo más rápido posible abrir un horizonte de futuro desde un punto de vista cultural, porque nosotros sí sabemos que las crisis tienden a clausurar la imaginación del futuro. Una intervención que uno podría llamar más cultural o sobre el imaginario social, que es que el futuro sea pensable, que el futuro sea debatible, que el futuro sea parte de la construcción de este presente tan complejo. En ese momento lo que nosotros pensábamos era una cosa sobre la pandemia y lo que pudimos saber después era otra. El virus como que de alguna manera desafía al hecho de toda pretensión de certidumbre, a toda construcción, a toda producción de verdad, a toda producción de previsibilidad, porque es como indomesticable hasta ahora, ¿no? Por supuesto todos sabemos que va a ser domesticable con la vacuna, pero bueno, el día que la vacuna esté, todo esto que estamos hablando hoy va a perder valor y se va a evaporar. O no, en el sentido de también hacer una historia del vértigo de un año en el cual se va viviendo la pandemia de maneras tan distintas.
se va pensando la pandemia, la evolución, la situación, la sociedad, el futuro, de maneras muy, muy distintas, en abril, en mayo, en junio, en agosto, en septiembre, en octubre, ¿no? Digo, me parece que eso también deberemos registrarlo porque eso es parte de cómo es la historia, corta o larga, de esta pandemia. Hace unos días que tuvimos una conversación también virtual con vos, que me decías que uno de los efectos de la pandemia fue haber ahondado la presentificación. Y después en esa misma conversación derivamos hablando sobre ciertos rasgos de la cultura argentina, sobre esta obsesión argentina por el pasado, que es un tema que vos trabajaste mucho. Y en ese momento dijiste una expresión en la que me quedé pensando después. Dijiste, la Argentina es el 18 brumario hecho país. Supongo que no te referías ni al cesarismo ni a un golpe de Estado, sino más bien a esta especie de tendencia que hay a que haya una suerte de retorno degradado y medio parodizado de cosas que ya se vivieron. ¿Cómo se puede experimentar esta presentificación en un país que tiene esa obsesión por el pasado? El 18 brumario, porque está esa frase de Marx, que no me la acuerdo ahora de memoria, pero donde plantea que el peso de la memoria de las generaciones anteriores puede ser coaccionante, puede ser encorsetadora para la acción y la imaginación de las nuevas generaciones, ¿no? La Argentina como país no logra un camino sostenible de desarrollo integral, o sea, va, viene, todo lo que se construye en muchos, muchos años se destruye en pocos, y me parece que eso está vinculado a dos rasgos, ¿no? Un rasgo que es el peso de las viejas generaciones o de las generaciones pasadas. ¿Hasta qué punto podemos lograr construir otras imaginaciones realmente contemporáneas sobre las formas de lo que querramos? En nuestro caso, sobre la forma de la justicia, sobre la forma de la igualdad, sobre las formas del desarrollo, en fin. Esa es una pregunta, digo, ¿hasta qué punto podemos entender que es muy difícil que el país pueda desplegar su potencial y el de toda su gente en contextos políticos que parecen tener algunos rasgos, por lo menos discursivos, lo cual no es poco en absoluto, de carácter bélico? Creo que ahí hay un anudamiento a pasados que nunca se han desatado, que están vinculados a cuestiones que tendríamos que discutir, pero es obvio cuando uno hace comparaciones internacionales que la Argentina, en general, en términos culturales, es un país mucho más preocupado por el pasado que otros países de la región. La presentificación no es el resultado de esa dimensión cultural, sino del efecto de las sucesivas crisis. Y la característica básica de la crisis es que solo podés vivir en el presente de la crisis. Es muy difícil poder imaginar el futuro. Empieza siendo un rasgo de la crisis, pero termina sedimentando como rasgo cultural de actores económicos, de actores políticos, de actores institucionales. Y eso contribuye a formas del empate catastrófico. ¿Por qué? Porque como todos quieren llevarse todo ya, entonces se hace muy difícil poder construir desarrollo sostenible. Porque para que haya desarrollo sostenible, solo hay que resolver los problemas más urgentes ahora e ir resolviendo el resto en la medida en que se vaya construyendo esa capacidad. Y lo otro está conectado con la belicosidad. Vos viviste varios años en Brasil y también conocés bien varios países de América Latina. Muchas veces aparece este tema de que Brasil es un país, una cultura que se relaciona con el futuro de una manera diferente a la nuestra. Te quería preguntar cómo ves eso, si realmente pensás que hay una diferencia entre las culturas brasileña y argentina o de otros países latinoamericanos en sus vínculos con el tiempo. Las relaciones pasado, presente, futuro son muy distintas en cada mundo cultural.
la nación es un mundo cultural, no porque sea homogéneo, pero sí porque constituye un marco del diálogo de heterogeneidad. Estados Unidos y Brasil son países que tuvieron mucho más una mirada, un énfasis temporal colocado sobre el futuro. En el caso argentino, lo que yo fui percibiendo era cómo íbamos pasando de una percepción de crisis en los 80 a una percepción cerca del 2001 que era una percepción de decadencia, y se arraigó una mirada decadentista muy fuerte. De hecho, en mi libro Mitomanías Argentinas, yo digo que en la Argentina todos están de acuerdo en que todo tiempo pasado fue mejor, solo que nadie está de acuerdo en cuándo fue ese pasado mejor. Las visiones sobre pasado, presente y futuro dependen mucho de los momentos históricos y de cómo se enganchan con los fantasmas, con los traumas, con los sufrimientos, con las felicidades que pueda construir cada mundo cultural. Un tema fascinante vinculado a toda esta consideración de las experiencias de la temporalidad y el futuro es cómo varían las percepciones y las agendas, tanto en el tiempo como en función de las distintas posiciones que los actores ocupan en la estructura social. Posiciones que tampoco son fijas, también se mueven. Y me acuerdo que en el libro del peronismo abordaste una modulación específica de esta problemática. En el último capítulo está eso, proponiendo un debate con la imagen de la paradoja de la clase media. Según esta paradoja, toda mejora del poder adquisitivo de un sector social implicaría su derechización, de donde se derivaría que todo proceso distributivo está condenado casi a una derrota política autogenerada. Entiendo que vos no le das la razón en ese capítulo a lo que dice la paradoja. Lo que yo planteo en ese libro es que tenemos que entender que en la medida en que un gobierno popular, progresista, logra resolver problemas, surgen otros, y es un error creer que la sociedad va a apoyar a ese gobierno por haber resuelto los problemas anteriores, porque el gobierno también tiene que irse transformando a sí mismo para devenir en el representante de las nuevas demandas. Y aquellas en las cuales no pueda sentirse cómodamente representado, con esas tiene que dialogar de manera franca, tiene que buscar una forma de interlocución, una forma de intersubjetividad política que permita la superación, pero no la contradicción, no el rechazo, no la confrontación con esas demandas. Yo lo que digo es que la representación política debería ser tan dinámica como la dinámica de las demandas sociales, y que las identidades políticas no deben quedarse anudadas a una frase, a una palabra, a un momento, sino que tienen que estar vinculadas a esas transformaciones. El otro día, un noticiero refirió a una proyección de UNICEF. Decía, en diciembre de 2020, en la Argentina más del 60% de los pibes serán pobres. Vos trabajaste mucho el tema de cómo impacta la exclusión social sobre el vínculo con la temporalidad. ¿Cómo ves la problemática de la pobreza estructural en este contexto de pandemia y después, qué se podría hacer, qué se debería hacer para superarlo? Hay un tema que es la pandemia en particular, y hay un tema que viene de antes y que va a ir más allá de la pandemia. Hay un debate entre distintos organismos internacionales y tal, que es si una crisis económica global como la que estamos viviendo en 2020 se vivió por última vez en 1930 o en 1870. Es muy interesante académicamente el debate, pero desde el punto de vista político no tiene ninguna relevancia, o sea, es una catástrofe de dimensiones descomunales. Y va a aumentar la pobreza en el mundo, no en la Argentina. Entonces, habría que ver si en la Argentina va a aumentar más o menos que en otros países. Probablemente la indigencia aumente menos que en países que tienen menos protección social que la que desplegó la Argentina. Obviamente hay procesos mucho más estructurales que tienen que ver con la transformación tecnológica, con la transformación del empleo, con la transformación de las lógicas capitalistas, la productividad, etcétera, etcétera,
que plantea un desafío inmenso para pensar las sociedades del futuro. Podemos ir hacia las más grandes distopías, ¿no? En el sentido de una maquinaria tecnológica de exclusión en función de la rentabilidad, en función de la productividad, o podemos ir hacia sociedades que coloquen en el epicentro político, filosófico, ético, al ser humano, a la comunidad, a la solidaridad, y que en ese sentido rediscutan los esquemas de empleo, los esquemas de trabajo, los esquemas de remuneración, que son todas cosas distintas, no es lo mismo el empleo que el trabajo, no es lo mismo el trabajo que la remuneración, que discutan estas cosas y muchas otras para buscar la mayor igualdad distributiva posible. La transformación tecnológica es inexorable. La pregunta es a partir de qué valores vamos a construir las sociedades que van a estar atravesadas por esa transformación. Creo que es muy probable que vayamos hacia un planeta en el cual haya muchos mundos diferentes, ¿no? No haya una única forma, un gran orden mundial claro y definido, sino que creo que lo más probable, quizá me equivoco, es que haya una convivencia compleja entre mundos bastante distintos. Cambian los contextos, cambian los humores sociales, cambian los puntos de articulación hegemónica. Entonces, lo decías recién, la política sería estar atento a eso. Una de las funciones del intelectual, del político, es estar atento a esas transformaciones. Y en alguna parte me acuerdo que definís a la capacidad de construcción hegemónica como un verdadero arte, justamente el arte de estar atento a estos dinamismos. La pregunta es, ¿cómo, si todo es tan cambiante, y no hay piso fijo, estable, cómo se puede pensar el largo plazo? Justamente yo creo que esa es la clave de todo, poder tener un horizonte de largo plazo vinculado, por una parte, a convicciones, como decíamos, convicciones, ideas, nociones éticas y políticas muy claras, a la vez que traducidas ya al nivel de las políticas públicas también, o sea, un largo plazo diciendo, bueno, queremos una Argentina donde un tercio de la población no viva en un área metropolitana de acá a 20 años. ¿Qué país querés a 20 años? ¿Querés un país con un tercio de la población en un lugar o querés un país que haya logrado diversificar las regiones productivas, que haya logrado una industrialización federal? ¿Querés un país que saque producciones hacia el Pacífico, que saque producciones desde el sur directamente, que tenga procesos productivos múltiples y tal? Bueno, entonces, ¿cómo es ese país? ¿Cómo se interconecta ese país? ¿Cómo se comunica ese país? ¿Cómo es la democracia? ¿Cómo es el gobierno federal? ¿Cómo es la participación ciudadana? ¿Cómo es la vivienda en ese país, ¿no? Eso es construir un norte, por decir así, o un sur, claro, una dirección. La gran cuestión, a mi juicio, es la siguiente: ¿cómo construimos un horizonte utópico? ¿Cómo construimos un horizonte realista de acá a 10, 20 años, que no es el horizonte utópico necesariamente? ¿Cómo le damos sostenibilidad cultural y política a un proyecto de transformación que permita ir en esa dirección? Y esa sostenibilidad es justamente lo que está en toda tu pregunta, que es que en todo ese proceso y en ese trayecto los humores van a cambiar, y las situaciones van a cambiar, y hay un proceso de ir construyendo, ir localizando los puntos de articulación hegemónica para ir transitando de manera sostenible ese proceso. Porque el gran problema que encontramos en muchos países de América Latina que han vivido procesos de transformación social es que no han tenido sostenibilidad política.
Entonces, esa es la cuestión y ese es el enorme desafío, ¿no? Que es que los procesos de transformación puedan tener sostenibilidad en el tiempo, porque si no, lo que vimos y lo que experimentamos es que muchos de sus logros, que llevan mucho tiempo en concretarse, son mucho más fáciles de revertir y de destruir en poco tiempo.